Gracias, Padre mío, porque hoy podemos ser libres gracias a que tu Hijo Jesús dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre mío, porque hoy estamos agradecidos, Señor, y hoy estamos gozosos gracias a esa bendición, Señor, que tú nos das, ese amor, Señor, que tú nos has demostrado, Señor, en la cruz. Y ahora, Señor, podemos tener fe en ti, Señor. Ahora podemos tener esperanza gracias a ti, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y, Señor, pues en este momento queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú obres en nuestros corazones y que, Señor, podamos pues recibir tu palabra, Señor, con bendición. Que podamos, Señor, recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Padre mío, pues asimilar las bendiciones, Señor, que tú quieres darnos el día de hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, Señor, toque pues lo más profundo de nuestro ser. Permite, Señor, que en este momento podamos tener disposición, Señor, de escuchar lo que tú nos quieres decir, de recibir, Señor, tu palabra, pues con toda la atención y con toda la seguridad de que eres tú, Señor, el que nos está hablando. Padre mío, te pedimos tu bendición y gracias te damos una vez más en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues vamos a ver hoy un tema hermoso. Quisiera poder compartir con ustedes este tiempo, pues para poder reconocer e identificar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y bueno, pues precisamente el tema que hoy quisiera que pudiéramos analizar, lo tenemos aquí en pantalla, y precisamente se trata pues de que la muerte no es el final. Este es quizás un tema pues muy profundo y bueno, pues que quisiera que pudiéramos recibir de parte del Señor en medio de las diferentes circunstancias por las que hemos pasado muchos de nosotros, y hoy quisiera poder compartir pues este mensaje también a manera de testimonio, a manera de poder agradecer al Señor por la fortaleza y la esperanza que Él ha puesto en mi corazón, y quisiera yo transmitirla a cada uno de ustedes sabiendo que precisamente la muerte no es el final. Y bueno, pues quisiera compartir con ustedes que este pasaje, quisiera pedirles que fuéramos preparando en nuestras Biblias, ahí en Primera los Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos del 13 al 18. Vamos a irlo preparando. Les pido que busquemos allí en nuestras Biblias este pasaje. Seguramente Dios, bueno, quiere hoy hablar a nuestros corazones y quiere hablar de una manera muy poderosa y de mucha bendición y de edificación para nuestros corazones. Y bueno, primero que nada, tenemos titulado yo en la Biblia que tengo, viene un título que es La venida del Señor. Y es un tema por demás interesante. Sin embargo, pues el propósito que Pablo tiene aquí, aparte de hablarnos de la venida del Señor, es consolar, es traer aliento a nuestras vidas, sobre todo cuando estamos enfrentando la pérdida de seres queridos. Los tesalonicenses tenían temor de que los creyentes iban muriendo, y bueno, pues qué iba a pasar con ellos, sobre todo por este tema del arrebatamiento, este tema de la tribulación, este tema de la segunda venida, que precisamente es de lo que estamos viendo. Pero Pablo quiere a través de este pasaje y de estas bendiciones que él nos quiere compartir, que nosotros podamos tener consuelo y aliento. Los temas, bueno, precisamente son temas fascinantes y a la vez nos llaman mucho la atención, y por lo mismo a veces son controversiales. Podemos notar a personas que utilizan los textos de estos temas pues para hablar y para decir muchas cosas referente a los últimos tiempos, y más ahora que estamos pasando en pandemia. Bueno, pues llama mucho la atención, hay mucha inquietud por estos temas. Sin embargo, bueno, para Pablo no es como que el tema prioritario. Sí, vamos a verlo, y sí lo comparte aquí. Sin embargo, es necesario ver muchos textos para poder tener un criterio completo, una interpretación correcta de todo lo que el Señor nos habla acerca del fin de los tiempos, de su venida,
del arrebatamiento, de la gran tribulación, del juicio final y todos esos temas, bueno, tenemos que ver muchos pasajes. En este caso, pues hoy vamos a hablar de precisamente, pues que el Señor quiere darnos aliento y quiere fortalecernos, consolarnos a través de su palabra. Y quiero animarles a que demos lectura a este pasaje, primero a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versos del 13 al 18. Y me voy a permitir darle lectura, le pido por favor que me siga ahí con su vista. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y bueno, pues cuando uno empieza a ver estos temas, claro que nos llama mucho la atención y bueno, pues algo que quisiera que pudiéramos ver es que pues tratáramos de contestar. ¿Cómo es que Dios nos puede dar esperanza en medio de la pérdida de un ser querido? ¿Cómo es que podemos nosotros superar pues esta situación tan lamentable que hemos pasado muchos de nosotros? Precisamente, bueno, la semana pasada estábamos celebrando, dando gracias a Dios por nuestras mamás. Y bueno, para mí fue la primera vez que no pude tener a mi mamá, que no pude pues festejar con ella, que no pude saber de ella, que no pude hablar con ella y agradecerle. Entonces para mí fue algo nuevo, algo distinto, y sé que para muchos también lo ha sido, porque este tiempo de pandemia, pues bueno, varias personas han perdido a seres queridos. También a su mamá, muchos de ustedes han tenido la pérdida de estos seres queridos, pues tan apreciados por cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y bueno, pues es esta pregunta: ¿cómo es que Dios me puede dar esperanza? ¿Cómo es que Dios me ha dado esperanza? Y es por eso que quiero compartir en este día mi testimonio acerca de lo que el Señor ha hecho en mi corazón a partir de este tiempo, de lo que el Señor pues nos está presentando a través de su palabra y en tiempos difíciles como los que estamos pasando. Y algo muy importante, dice ahí el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Bueno, cuando hablamos acerca de los que duermen, evidentemente, bueno, esto se conoce, es una palabra que se llama eufemismo. Esto quiere decir que se dice algo, pero para no decir algo pues que tal vez sea más fuerte en nuestros corazones, como no decir aquellos que han muerto. Y aquí la palabra que utilizan es acerca de los que duermen. Y esto se refiere precisamente a aquellos que han fallecido, aquellos que ya no están con nosotros y que son nuestros seres queridos. El Señor quiere hablarnos y no quiere que ignoremos. Por eso es que Él nos quiere enseñar a través de este pasaje de la Escritura verdades que pueden fortalecernos en momentos en los que tal vez nos encontremos pues pasando por esta situación, porque hemos estado experimentando la separación de un ser querido. Y estos son tiempos, como les comentaba, muy difíciles. Yo no estoy diciendo que lo que yo haya pasado haya sido muy difícil. Para mí lo fue, pero he sabido de situaciones en donde familiares pues se han enfermado de alguna situación, de algo pues que lleva tiempo, como en el caso de mi mamá, pero hay otros que se enferman. Ahora en la pandemia algunos familiares pues se han enfermado de COVID. Y es muy duro lo que voy a decir, pero la verdad es que a veces ellos se van al hospital y muchas veces ya no hemos tenido la bendición de poder volverlos a ver, solamente a través de una pantalla, de un teléfono,
algunos se han podido despedir. Eso es lo que hemos sabido, lo que hemos visto, y esto para mí yo creo que es algo mucho más difícil, mucho más lamentable, que no tuve yo pues tal vez una situación así. La enfermedad de mi mamá fue algo que duró tiempo, pero no de esta manera. O aquellos que ni siquiera reciben los restos de sus familiares, creo que es algo muy muy doloroso, y que ahora vemos en muchas noticias en muchos países, y esto es muy difícil para muchos de nosotros. Pero Dios hoy quiere alentar nuestro corazón, sea cual sea la situación que estemos enfrentando, pues que el Señor nos ayude a poder superar estas situaciones. Ahora que pasó también pues accidentes que vemos como el que pasó en el tren ligero, también empezamos a ver testimonios de personas que ya no pudieron ver a sus seres queridos, cosas dolorosísimas, pero Dios quiere obrar en este momento en nuestros corazones, y Él quiere fortalecer nuestra esperanza, porque para eso Dios nos quiere hablar en este momento, y quiero invitarles a que podamos abrir nuestro corazón. Sé que es mucho el dolor que podamos estar cargando, pero es necesario que podamos abrirle nuestro corazón al Señor, que Él pueda sanar eso que hay en nuestras vidas y que tal vez no hemos podido superar, y hay esa tristeza y ese dolor en nuestros corazones. Entonces vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar, las 3 verdades que Dios nos quiere hablar a través de este pasaje. Y bueno, en primer lugar, la primera verdad que Dios nos enseña es que cuando estamos en Cristo, la separación que tenemos de nuestro ser querido es algo temporal. Cuando nuestro familiar tiene a Cristo en su corazón, entonces sabemos que nos vamos a volver a ver. Sabemos que hay un tiempo en el que vamos a poder volver a vernos, a poder pues bueno, saber en dónde se encuentran. Y esto nos lo da con toda seguridad el Señor. Por eso dice ahí en el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y es aquí lo que sucede, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto no quiere decir, y aquí quiero pues abrir un poquito nuestro panorama en cuanto a esto, porque a veces somos un poco radicales en este sentido, y pensamos que no podemos tener tristeza por la pérdida. Hay algo natural, hay una pena natural que tenemos, y no es lo que Pablo nos está diciendo. No es que nos diga: no puedes llorar, no puedes entristecerte, no puedes desahogar lo que estás sintiendo, la soledad que experimentas. Creo que uno de los dolores más fuertes que experimentamos, y yo lo puedo tener en este momento, es que pues bueno, se entera uno de una situación, regresas a casa en donde esperas ver a tu ser querido y ya no lo ves. Tienes la sensación de que en cualquier momento vas a poder verlo, pero ya no lo puedes ver. Pero algo que ha fortalecido mi corazón es saber que esta separación que he tenido de mi ser querido, en este caso de mi mamá, es algo temporal. Y es algo que yo quisiera poderte transmitir en este momento. Esta es la primera verdad que Dios quiere decirnos en este momento. Esto ha pasado, esta separación, esta soledad, esta sensación de que extrañamos a nuestro familiar, como ahora en el Día de las Mamás, o en su cumpleaños, o en diferentes momentos importantes de la vida, diferentes acciones, diferentes recuerdos, cuando vas a lugares en donde normalmente la persona disfrutaba, y bueno, pues eso nos llega de una manera muy profunda a nuestro corazón, y por supuesto que podemos sentir pena, por supuesto que podemos sentir pues esa tristeza y ese dolor. Sin embargo, algo que no podemos nosotros sentir es una tristeza que surja de la desesperanza. Es decir, yo no puedo estar triste porque ya no estoy con mi ser querido, pero no puedo estar triste porque ya no tengo esperanza. Eso es lo que pasa cuando no estamos en el Señor, porque no sabemos lo que va a pasar. Y podemos ver diferentes comentarios, diferentes frases que nos hablan de la desesperanza de muchas personas ante la muerte, del dolor que causa la muerte, y del que nunca vamos a poder saber
lo que va a pasar después de la muerte, pero nosotros en Cristo sabemos que esta separación es temporal. Y es por eso que Pablo se refiere más bien al dolor causado por la desesperanza, y es lo que él quiere después de estar viendo en Tesalonicenses, estar hablando acerca del tema de la fe, del tema del amor. Ahora viene y empieza a hablarnos acerca de la esperanza. Y es lo que precisamente hoy Él quiere que tú y yo tengamos. Él quiere alentarnos a través de estas palabras, así como lo hizo con los tesalonicenses, y no quiere que ignoremos estas verdades que estamos viendo, y esta primera verdad, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo podamos tener una seguridad y podamos tener una certeza de las cosas como van a suceder. Muchas personas tenemos una inquietud. Tengo aquí una pequeña imagen, tal vez no sé si la podamos alcanzar a ver. Voy a ampliarla un poquito más, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué sucede cuando un ser querido parte, o cuando nosotros vamos a partir? Y bueno, pues tenemos aquí en la parte superior la existencia terrenal. Esto, pues bueno, viene la muerte. Ahora, cuando somos creyentes pasa algo, hay una separación en este diagrama, y hay también lo que son los no creyentes. ¿Qué pasa con un creyente? ¿Qué sucede cuando una persona no es creyente? Porque esta primera verdad que vemos es que cuando estamos en Cristo, y a eso se refiere que seamos creyentes. Bueno, cuando estamos creyentes viene un estado intermedio, y cuando somos no creyentes también viene un estado intermedio, pero hay una diferencia. ¿Qué pasa? Bueno, pues el creyente en este estado intermedio, después de que morimos, viene, y antes de lo que viene al final de los tiempos, este estado intermedio es el espíritu está en la presencia de Dios. Nuestro espíritu se aparta de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu está con el Señor, nuestro cuerpo se queda en la tierra, y entonces nosotros podemos sentir gozo porque estamos en la presencia de Dios. Y cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, el estado intermedio pues es el espíritu en ausencia de Dios, que es lo que nosotros escuchamos también hablar sobre el Hades. Y esto, en lugar de gozo, pues es sufrimiento. Estar con Dios, estar en la presencia de Dios trae gozo a nuestras vidas. No estar en la presencia de Dios nos trae sufrimiento. Y eso no solamente es cuando estamos en este sentido, en el estado intermedio, también aún desde esta vida terrenal, eso sucede. Cuando estamos cerca de Dios hay paz. Cuando no estamos cerca de Dios, bueno, pues no podemos encontrar la paz por más que le estemos buscando. Y es aquí donde precisamente podemos nosotros afirmar nuestro corazón. Y yo estoy seguro que mi mamá está gozándose de la presencia de Dios. Por eso es que lo decimos con esa convicción. Y yo quiero decirle a usted, amado hermano, amigo, que si usted tiene a Cristo en su corazón, bueno, tiene la seguridad del gozo eterno. Y bueno, algunos preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si no fue creyente? Bueno, eso es algo que nos dice aquí claramente. Bueno, no está uno con el Señor. Sin embargo, algo que también quisiera yo que pudiéramos reconocer es que no sabemos lo que sucede en el corazón de una persona. A veces nos lamentamos mucho porque nuestro familiar está inconsciente, porque ya no pudimos hablarle del Señor, porque no sabemos si recibió a Cristo en su corazón, pero es aquí donde nosotros pues dejamos al Señor. Él sabe lo que está tratando en cada corazón. Nosotros no podemos saber lo que en la inconsciencia una persona pudo haber estado experimentando. A veces se han tenido estudios donde dicen que algunas personas que están en coma, no todas, pero algunas de ellas que han regresado del coma, aseguran haber escuchado muchas cosas, haber escuchado a personas. Otras no, definitivamente dicen que no sintieron absolutamente nada. Pero siempre es bueno el poder mantener la esperanza en el Señor, y también saber que las personas podemos tomar una decisión aún en momentos de dificultad. Es por eso que precisamente cuando estamos en Cristo sabemos que la separación es temporal. Vamos a extrañar a nuestras personas, a nuestros seres queridos. Yo recuerdo con mi mamá algo que experimenté y que me trae muy gratos recuerdos. Fue la última vez que estuve con ella y que estuve con mi esposa, vinimos a visitarla,
Y yo recuerdo, ella pues ya tenía pues una deficiencia en su mente, ya no se acordaba de muchas cosas, a veces imaginaba cosas y bueno, pues esto la llevó a que a veces perdía la noción del tiempo. Yo recuerdo en una ocasión ella siendo mamá, siempre buscó el que yo estuviera bien y aún en su inconsciencia, un día se levantó a las 3 de la mañana y empezó, hacía cosas, siempre en la noche estaba ya muy activa en su mente y mientras los demás tratábamos de dormir o nos quedábamos dormidos, ella estaba haciendo cosas. Y recuerdo que fue y tocó a las 5 de la mañana a la puerta y me dijo, hijo, ya está el desayuno, vénganse a desayunar. Me asomo y veo la mesa puesta, ella se puso, ella sintió la necesidad de querer, pues no sé, proveerme del alimento en ese día, no perdió ese sentido como madre de preocuparse por mí y eso yo lo tengo como un recuerdo muy hermoso en mi corazón, pero sé que en este momento que le extraño, sé que ella está en la presencia de Dios porque tengo la seguridad de que esta separación que tengo de ella es solo temporal. En segundo lugar, otra verdad que el Señor nos quiere dar, que el Señor nos enseña y que tal vez tú en este momento estés experimentando la pérdida de un ser querido, es que al morir en Cristo vamos inmediatamente con Él, como les he comentado, inmediatamente, y esto lo vemos cuando Jesús está ahí con los dos ladrones a un lado en la cruz y le dice a uno que él dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ahí está diciendo el Señor Jesús que Él va a la presencia del Padre, va a ese lugar en donde nosotros vamos a estar. Voy a regresar aquí al diagrama que tenemos, pues en Cristo tenemos la resurrección hacia la vida, cuando todos somos creyentes pues tenemos resurrección para el juicio y bueno pues estamos esperando el cielo, mientras los no creyentes, aquellos que no recibieron a Cristo, pues están esperando el juicio final. Y bueno, aquí en este sentido, cuando morimos nosotros, entonces vamos a la presencia de Cristo. Y eso es lo que nosotros podemos tener la seguridad inmediatamente. Cuando una persona fallece, está en la presencia de Dios. Yo recuerdo también el día en que mi mamá falleció. Fue un día muy difícil. Mi papá estuvo enfermo en la mañana, tenía un fuerte dolor en su brazo y pues bueno, mi hijo estaba aquí cuidando a mis papás y en ese sentido, bueno, había una enfermera, la enfermera se quedó con mi mamá mientras mi hijo se fue, llevó a mi papá al hospital. Como estaba esta situación de la pandemia, pues hubo muchos cuidados y se quisieron asegurar de que mi papá no tuviera COVID, lo entretuvieron un poco más de lo necesario y bueno, pues vinieron regresando mi papá y mi hijo a eso de las 4 de la tarde. La enfermera, bueno, pues estaba aquí cuidando a mi mamá, todo aparentemente bien, pero como una hora y media después mi mamá tosió, la enfermera se acercó a ella y se dio cuenta que sus dedos estaban morados y precisamente ahí ella empezó a darle primeros auxilios porque se dio cuenta que no estaba respirando. Mi hijo inmediatamente habló a urgencias, a emergencias para que vinieran a verla y me habló a mí. Él mantuvo el teléfono pues abierto, yo estaba escuchando todo lo que estaba sucediendo. Llegó la ambulancia rapidísimo, 6 minutos de la llamada ya estaban aquí y empezaron a darle los primeros auxilios, intentarle resucitar en su respiración. Yo estaba escuchando absolutamente todo y escuché cuando dijo pues el enfermero, en este caso la persona de urgencias, dijo ya no tiene signos vitales. Inmediatamente escucho a mi papá pues llorar, gritó pues de dolor de que mi mamá ya no estaba y pues bueno, mi hijo también estaba deshecho. Fue una situación muy dolorosa. En lo que llegaba las personas a dar los primeros auxilios, la enfermera estaba tratando de resucitarla, pero ya no pudieron. Y esto pues es algo muy doloroso. Creo que pues es algo triste el que nosotros perdamos a nuestros seres queridos y en mi caso pues fue algo muy doloroso. Pero algo que veo yo en esta verdad que les estoy compartiendo es que sé que en ese momento que mi mamá dejó su corazón de latir, ella se fue directamente a la presencia de Dios y que inmediatamente ella ya no sintió todo lo que estuvieron tratando tal vez de hacerla para resucitarla porque ya no era posible.
Y en ese momento mi mamá ya no sufrió, ya no experimentó todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba sufriendo, y se fue inmediatamente con el Señor. Esa es la confianza que tengo por lo que dice la palabra de Dios. Y quiero leerles precisamente estos versículos 14 y 15. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que cuando dormimos en él o cuando morimos en él, estamos con Jesús. Inmediatamente, como comentaba hace un momento, como sucedió con aquel ladrón que se arrepintió, y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y esta es una verdad que nosotros tenemos. La muerte de Jesús es nuestro fundamento. La muerte de Jesús precisamente nos asegura que si estamos en Él, vamos inmediatamente con el Señor. No hay duda, no son como que dijéramos pensamientos, filosofías. Yo escucho muchas filosofías y personas se atreven y dicen: no, pues lo que pasa es que nos vamos se piensa, ¿no?, en que vamos a renacer en algún otro ser, y no hay fundamento, no hay en ninguno de ellos. Tenemos la seguridad, son solamente ideas, o que a lo mejor vamos a ser parte o formar parte de la naturaleza, o no sé lo que muchas veces podemos decir, tratando de no sentirnos tan mal, tratando de no enfrentar que solamente con Cristo podemos nosotros tener la seguridad eterna. Y es aquí donde entra este factor tan importante e indispensable para poder tener esperanza. Si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Si no tenemos a Cristo, entonces por eso viene la desesperanza, y por eso viene la tristeza por esa desesperanza. Por eso necesitamos saber estas verdades, y no solamente saberlas, sino en verdad tener la seguridad. Y yo quisiera que el día de hoy pudiéramos ir confirmando estas verdades en nuestro corazón. El saber que esto que estamos viviendo, esta separación, como vimos en el primer punto, es temporal, pero también el saber que en el momento en que nosotros partimos, en el momento que morimos, en ese momento estamos en la presencia de Dios, gracias a Jesucristo, gracias a que Él dio su vida en la cruz voluntariamente por cada uno de nosotros, porque llevó nuestros pecados en esa cruz, es que ahora nosotros tenemos seguridad, y Él hizo justicia en nosotros. No somos justos, por eso es que ningún ser humano actuamos de una manera justa. Todos los seres humanos tenemos errores, todos los seres humanos fallamos, pero la única diferencia es que podemos recurrir a Cristo, podemos creer en Él, podemos darle nuestra vida, entregarle nuestro corazón, arrepentirnos, y entonces sí podemos tener esta seguridad. Solo Cristo puede darnos esta paz que necesitamos en nuestro corazón y esta esperanza. Él llevó nuestros pecados para justicia. La resurrección, como dice también aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto es algo importante. No solamente Jesús murió, algo muy muy grande es que Jesucristo resucitó. Ninguno de los profetas que podamos nosotros ver resucitó como lo hizo Jesús. Y Él a través de resucitar está demostrando que Él conquistó a la muerte, Él venció a la muerte. Lo vemos también con Lázaro. Él resucitó porque Cristo le dio vida nuevamente, y así como lo hizo con Lázaro, nos lo va a hacer con nosotros. Por eso tenemos la seguridad de que si morimos, algún día resucitaremos, gracias a que Jesús venció a la muerte. Imagínense que Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué seguridad podríamos tener en este momento? Imagínense que solamente hubiéramos creído que Jesús había resucitado, pero no hubiera pruebas, que no tuviéramos las evidencias de la resurrección de Cristo. Y todas las personas que lo vieron y que corroboran, y que a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver esas maravillas del Señor y de la resurrección. Por eso es que tú y yo hoy podemos saber que al morir inmediatamente vamos con Él, porque Él resucitó. Y aquí Pablo nos está hablando palabras directamente de Jesús, porque él nos está diciendo aquí: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no como una creencia, no como algo que se decía, no como algo que a lo mejor era una tradición, una costumbre, una leyenda. No, es Cristo mismo el que se lo revela a Pablo, y por eso nosotros tenemos esta verdad.
Dice aquí que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron en Él. Entonces, al morir en Cristo, vamos inmediatamente con Él. Y vamos a los siguientes pasajes. La tercera verdad que Dios nos enseña es que en Cristo nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ahora sí quisiera leer los versículos del 16 al 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esto que nos está reflejando es que la muerte no es el final. Esto es algo que todos pasamos. Sí, tenemos tristeza en estos momentos por la pérdida, pero no por la desesperanza. Tenemos esperanza en Cristo y tenemos la esperanza en que hay un triunfo, una victoria final. Y aquí, bueno, es algo también muy hermoso. Arriba es lo que sucede en el cielo, abajo lo que sucede en la tierra, de esta línea que se encuentra en medio. Dice gracia y dice ahí el arrebatamiento de la iglesia. Precisamente 1 Tesalonicenses 4:17. Eso es lo que va a suceder mientras, pues bueno, va a estar la tribulación. Aquí en la tierra vamos a tener la gran tribulación, como lo conocemos en la palabra de Dios. Y esto son buenas noticias. Aquí el Señor nos está hablando de un arrebatamiento. Quisiera que pudiéramos volver a esta parte, porque ese día, dice aquí, sea que muramos o que venga el Señor antes, lo tenemos aquí en la pantalla, en la letra A, nos reunirá Jesús mismo. Es decir, no va a mandar a alguien a reunirnos, Él mismo nos va a reunir, y dice ahí con voz de mando, como de un comandante que está uniendo a todo su ejército, con voz de arcángel, es decir, que se va a escuchar, va a sonar fuerte, y también a esta voz de arcángel se añadirá el sonido de la trompeta de Dios. Es decir, esta trompeta se utilizaba en el Antiguo Testamento para convocar al pueblo, para hablar de victoria, para celebrar el triunfo, para poder tener de la libertad que podemos tener en el Señor. Entonces, esto es lo que nos habla ese día. Ese día es un día de triunfo, el día que seremos arrebatados. Y dice ahí, descenderá del cielo en donde se encuentra. Y dice, los muertos resucitarán, es decir, aquellos que ya murieron van a resucitar, y después los vivos serán arrebatados. Eso es lo que nos está diciendo. La palabra arrebatado se refiere a un acto violento, se refiere a algo irresistible, se refiere a algo fuerte. No es algo así muy lento, sino es algo así inmediato. Ese es el arrebatamiento, y esa es la esperanza que el Señor quiere transmitir aquí a los tesalonicenses, para que no sientan que la muerte es el final, para que sepan que precisamente las personas que están en el Señor están en este momento ya gozándose del Señor, y que los van a ver en algún momento, nos va a reunir el Señor, y vamos a estar en triunfo. Entonces, el saber que nuestros seres queridos se han ido en Cristo, pues podemos nosotros tener esta seguridad de la victoria final, y estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que Dios nos habla en este momento. Yo sé que muchos hemos pasado por dificultades ahora, y algo que también quiero compartir con ustedes es precisamente hablando del fallecimiento de mi mamá, de la partida de mi mamá. Pues bueno, algo que tal vez muchos de ustedes han experimentado en este tiempo de pandemia. Uno normalmente pues recibe el abrazo de las personas físico. Uno normalmente tiene pues un sepelio, tiene algún servicio en donde recibe el calor humano, y tenemos esa necesidad, y muchos nos quedamos con ese deseo. Sí, gracias a Dios hubo familiares que fueron a visitarme así de alguna manera escalonada. Hubo 2 hermanos que nos apoyaron, que nos hicieron favor de transportarnos a mi esposa y a mí, y le damos gracias a Dios por sus vidas, porque fueron de grande bendición. Pero sí extrañamos mucho el hecho de poder estar acompañados, de poder pues entonar himnos, de poder cantar como lo hacemos pues juntos, y este es un dolor muy grande, el poder vivir estos momentos
a veces como que en un poco de soledad, se experimenta esos sentidos, recibimos mensajes, pues llamadas hermosas de muchos de ustedes, pero ustedes lo entienden en este momento, ha sido un tiempo difícil el poder experimentar esta pandemia con poco contacto humano. Y yo creo que uno de los momentos más difíciles, yo sé que es difícil no estar en un servicio, en un culto juntos y abrazarnos. Bueno, déjenme decirles que no tener a personas queridas en un funeral, en esa despedida, es algo tremendo, es algo dolorosísimo, y seguramente muchos de ustedes que han perdido a seres queridos en esta pandemia lo han experimentado. Creo que eso no nos ha permitido, si así me lo permiten, cerrar un ciclo. Estamos extrañando esas palabras de aliento, de ánimo, ese abrazo. Sabemos que el Señor nos consuela y nos da precisamente esta esperanza, pero sí, nos hace falta ese contacto humano. Pero el Señor aquí nos está diciendo que finalmente, aun cuando sintamos en este momento algo de dolor, de tristeza, de extrañar ese contacto humano, hay triunfo. Y eso nos mantiene a flote. Y creo que cuando tú te sientas experimentando la pérdida de un ser querido en estos tiempos, el saber estas verdades, que todo es temporal, que inmediatamente cuando nuestro ser querido fallece en Cristo, se va a la presencia del Señor y se está gozando. Y yo sé que mi mamá ahorita está feliz, está muy contenta allá, y eso me ayuda a mí a saber que aunque a mí me hace falta el abrazo aquí, allá ella está pues gozándose en la presencia de Dios, y algún día la veré y algún día podremos gozarnos juntamente con el Señor, sea que el Señor venga antes de que yo muera. Sé que Él me va a arrebatar porque tengo la confianza en Cristo de que así será, y yo quiero animarte en este momento a que tú te asegures que vas a ser arrebatado si viene el Señor antes, y que si mueres y duermes en Él, vas también a resucitar. Te va a dar el Señor un cuerpo nuevo. Ya este cuerpo de aquí se va a desaparecer, pero nos va a dar un nuevo cuerpo y nos va a permitir estar unidos unos con otros. Esa esperanza solamente la puede dar Dios, y eso nos mitiga mucho el dolor, eso nos anima, nos alienta. Y yo quisiera que pudiéramos confiar en el Señor, en su palabra. No, vuelvo a repetir, son palabras del Señor. Estas que estamos leyendo no son solamente argumentos para sentirnos mejor, no es pensar positivamente. A veces yo escucho mucho en algunos lugares, en algunas funerarias, leen cosas muy hermosas, pero finalmente no hablan de Cristo. Yo he escuchado cuando dicen, bueno, sabemos que la persona no ha muerto, sigue viva en nuestros corazones. Y yo entiendo, y tengo recuerdos de mi mamá, pero mi mamá no está viva aquí físicamente. Mi mamá está con el Señor, y ese es el verdadero gozo. Sé que a veces encontramos tranquilidad en algunas palabras, pero es mejor que podamos fundamentar nuestra esperanza, fundamentar nuestro gozo, nuestro triunfo en la palabra de Dios, y no solamente en pensamientos buenos que nos ayuden momentáneamente, temporalmente. Es solamente en Cristo que hoy podemos tener la esperanza en nuestro Señor, y eso me llena de mucho gozo, el saber que vamos a estar con el Señor. ¿A usted no le da gozo? Pues a mí sí me da gozo, y que voy a poder ver otra vez a mis seres queridos allá. Y solamente quisiera concluir con el verso 18. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La finalidad de estos versículos no es que usted ahorita se ponga, a ver, entonces, ¿qué va a hacer primero? ¿Esto o aquello? Necesitamos enfocarnos en lo que es la verdad. Y la realidad aquí es que el Señor quiere alentarnos y quiere decirnos: no te preocupes, todo está en control, no tengas miedo, no tengas temor, vas a volver a ver a tu ser querido, vas a poder estar en mi presencia, y eso es lo más grande. Aún, fíjense que algo más hermoso que poder ver a nuestros seres queridos es estar gozándonos con el Señor. Y Dios quiere que nosotros nos alentemos con estas palabras. Dios comprende tu dolor, Él es el Dios de toda consolación. Que Dios consuele nuestros corazones a través de su verdad, no de falsas creencias, sino solamente en su palabra. Yo por eso quiero animarte a que leas la Escritura. Si has tenido la pérdida de un ser querido, lee la palabra de Dios, escudriñala, porque Dios quiere fortalecerte, porque Dios mismo te quiere consolar directamente a ti. Palabras van, palabras vienen de las personas.
pero la palabra de Dios es la que nos alienta, la que nos fortalece, la única que puede darnos verdadera esperanza. Y la esperanza es la marca que distingue a los cristianos. Que Dios en este momento obre en nuestros corazones, que podamos tener verdadera esperanza en el Señor, que podamos vivir en este momento seguros de que si partimos, vamos directamente a su presencia. Si alguno de nuestros seres queridos ha partido en Cristo, está con el Señor, se está gozando, y esto es temporal, algún día le veremos. Y yo quiero animarte a que podamos orar y que podamos pedirle a Dios que nos dé fortaleza, consuelo, y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Bendito Señor Dios Todopoderoso, queremos en este momento darte las gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por las verdades que tú nos das en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vienes a consolar nuestras vidas cuando nos sentimos con tristeza, porque extrañamos a nuestros seres queridos. Los amábamos y los seguimos amando con todo nuestro corazón, Señor. Sin embargo, ellos están contigo, Señor. Aquellos que han muerto en ti, Señor, están contigo. Y, Señor, tú sabes y tú tienes el conocimiento pleno, Señor, del estado espiritual de cada persona, y confiamos en que nuestros seres queridos están contigo. Quiero pedirte, Señor, en este momento por aquellos que se sienten desesperanzados, aquellos amigos que en este momento no han tomado la decisión de conocerte, de entregarte su vida. Señor, en este momento te pido que tú toques sus corazones, que tu Espíritu Santo hable a sus corazones, les invite, Señor, en este momento a creer en ti. Que, Señor, este sea un tiempo hermoso en el que podamos tener verdadera esperanza en ti. Y esa esperanza solamente proviene de reconocer, Señor, nuestros pecados, de reconocer, Señor, que solamente tú, tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, Señor, por nuestros pecados, ahora es que tenemos vida eterna. Gracias, Señor, porque a través de Él, Señor, de su palabra, tú nos muestras que en Él tenemos verdadera seguridad y podemos tener plenitud de gozo, de triunfo, y saber, Señor, que este es un estado solamente, un tiempo, Padre mío. Fortalece nuestros corazones, bendice a aquel que no tiene esperanza, Señor, y que a través de recibirte, de aceptarte en su corazón sinceramente, de entregarte, Señor, toda su vida, todo su pecado, Señor, de reconocer que solamente tú, Padre mío, le puedes dar vida eterna. Señor, te suplico que tú toques su corazón y que te pueda recibir, Padre mío, en este momento, y saber, Señor, que tú eres nuestro Salvador, reconocer que solamente tú eres nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas. En este momento, Señor, te rogamos por aquellos también que ya te recibieron, que ya tenemos la bendición de conocerte, de haberte recibido en nuestro corazón. Tú habitas en nosotros, Señor. Sabemos, Señor, y te entregamos nuestro dolor, te entregamos, Señor, esto que te sentimos, esta tristeza, Señor, por la pérdida de nuestro ser querido, la soledad que podamos estar viviendo. Queremos entregártela a ti, Señor, pero sobre todo, Señor, queremos reconocer que tú, Señor, nos das esperanza y que solamente tú, Señor, a pesar de este dolor que sentimos, Padre mío, tú nos das una esperanza futura, y eso, Señor, nos fortalece en momentos como los que estamos pasando. Te alabamos, Señor, te bendecimos, y en este momento reconocemos, Señor, que solamente tú, Señor, tienes el poder sobre la muerte. Solamente tú, Señor, nos ayudas a creer que la muerte no es el final, es solamente un espacio, pero tú tienes grandes cosas para nosotros. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la
desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer. Venceré porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar.